Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Transmitimos con 6 minutos de retraso. Isa González se unió ya. Shabbat Shalom Lekulam. Carol Huertas, Joaquín Antonio, Aguilar Vaquero, Raúl Campuzano se unió. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Isela García, Shabbat Shalom. Víctor Alexander, Shabbat Shalom. Fabiana Álvarez de Argentina, Shabbat Shalom. Lisbeth Muñoz. Sandra Borda de Herrera, sabemos que está en sintonía. Shabbat Shalom y su Ish. Efraín Herrera, Shabbat Shalom. Edison Jiménez, Shabbat Shalom. Shaul Mazara, Shabbat Shalom. Rogelio Preciado, Shabbat Shalom. Nos dice Shaul Mazara, Shabbat Shalom. Mandando bendición desde lo alto, que todo el mundo sepa que ese hombre es un hombre comprometido, bendecido por Elohim. Nadia Hernández Blanca, Shabbat Shalom. Mildred, la prima de Shaul Mazara, Shabbat Shalom. Eberto Sánchez, mi aj, Shabbat Shalom. María Inés Sánchez de Argentina, Shabbat Shalom. También mandamos un Shabbat Shalom a otro aj de Argentina, Wendy Bueno, Shabbat Shalom. Milenis Quintanar, Shabbat Shalom. Y si seguimos con los saludos, nos pasamos la hora entera saludando. Shabbat Shalom a todos. Comenzamos. ¡Ay, Cindy Suero! La prometida de Shaul Mazara. Shabbat Shalom. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La parashá es la parashá número 28, 2018. Parashá Metzorah. La continuación de lo que estábamos viendo en la Tatzriah. Muy interesante, porque viendo la parashá Tatzriah vimos el Ruach revela las cosas. Así como sabemos que la Zara, lo que fue traducido como lepra, que es una analogía, un símbolo del pecado, tiene varias características. Y por eso que había una tiña en la casa, una tiña en la frente, una tiña en la ropa, una tiña en el usted va a ver que aparecía en diferentes sitios. Casa, frente, pelo, barba. Cada aspecto de esa lepra, de esa tzara, era revisado. Ahora vamos a ver el detalle de la revisión. ¿Y por qué era revisado? La casa tiene que ver con la lepra familiar. O sea, el pecado familiar. Y eso también se revisa. A ver si ese pecado puede ser borrado por el Cohen Gadol. El Cohen Gadol es el que decidía todo. Estoy dándole un... Mayra Rodríguez. Shabbat Shalom. Felipe Madrigal. Shabbat Shalom. Juan Martínez. Shabbat Shalom. Bueno, entonces seguíamos diciendo que también aparecía en la ropa. La ropa tiene que ver con la
observancia a los mitzvot, a lo que usted estaba practicando. Y había fenómenos de que tenían que ser revisados por 7 días. Es que era como una prueba a ver si eso era lepra o no era lepra, si era tzará o no era tzará. Pero esto mismo sucede, vamos a ver la analogía de la primera y segunda venida del Mashiach, de lo que él nos está probando a nosotros, a ver si el pecado persiste o no persiste en nosotros. Todo esto es interesante saberlo, porque también había en la barba tiene que ver con la unción, el cabello, la calva, cuántas cosas. Cindy dice, saludos a Misajín de Kol Torah. Mayra Rodríguez sufriendo, dice, Shabbat Shalom, mis amados, mala señal, pero estoy aquí en mi corazón. Allá, dice. Comenzamos. Parashat Metzorah 28, 2018. Comprendida desde Levítico, oigan qué corto. Levítico 14:1 hasta el 15:33. 2 capítulos, para no decir 1 y medio. Y comenzamos. 14:1 y habló Yahweh a Moshe diciendo, Daidaber Yahweh Moshe Lemor. Esta será la ley tocante al Metzorah, al leproso, en el día de su purificación, cuando será llevado al Cohen. Por eso se llama Metzorah. Metzorah significa el afectado de Tzará. El que tiene el padecimiento de esa enfermedad se llama Metzorah. Sot tiye Torat HaMetzorah Beyom Tajorato Behubá el Hakoem. Vamos a la palabra Metzorah. Metzorah está escrita con Mem, Sadet, Resh, Ain, que en el hebreo pictográfico dice así: mira la sangre de la persona afligida. Mira el desorden de la persona afligida, porque el amén en el sentido negativo quiere decir desorden, caos, sangre. Mira el pueblo de la persona afligida. En ese caso, la resh es persona. Y ahí está. Una persona, la Sadet también tiene que ver con aflicción, no solamente con paciencia, sino con aflicción, porque está postrado, una persona postrada. Y el mirar de la Ain. Entonces viene de él la raíz Zará, H6879, Zarat, que significa, la mismo conté, que también tiene que ver con señal. En el hebreo, en la definición Strong, es azotar, un azote, ser atacado, lepra, leproso. Significa, mira a la persona afligida. Sarai, mira a la persona afligida. O sea que, ¿cuál es la aflicción que comenzó en este mundo? Porque todo era bueno en gran manera, pero hubo una aflicción. El pecado. Al final de todo es el pecado. Fue el comienzo de todo. Antes de venir Yahushua, no había habido ningún caso de tzará en la historia de Israel que haya podido cumplir este mandamiento de la Torá en cuanto a mostrarse ante el Cohen y presentar la ofrenda después de haber sido sanado, excepto el caso de Miriam, la hermana de Moshe. Ella fue golpeada con esta plaga y seguramente cumplió con este mandamiento, que podemos verlo en Números 12. Naamán
el siervo sirio fue limpiado de su zarat cuando se sumergió en el río Jardén 7 veces por el mandado del profeta Elisha o Eliseos. Pero como él no era israelita, no fue aplicado sobre él el mandamiento de ir al Cohen y presentar ofrenda. Entonces, ¿por qué la Torá ha dado estas instrucciones si no han sido necesarias a lo largo de la historia de Israel? Como una respuesta a esta inquietud, surgió la idea de que cuando venga el Mesías, una de las cosas que él hará es limpiar a los hombres del zarat. Esa será una de las señales del verdadero Mesías. Recuérdense que el falso Mesías también va a tener poder engañoso. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dice Lucas 7, 18, 23. Entonces los talmidín de Johanán les informaron todas estas cosas y llamando Johanán 2 de sus talmidín, les envió a donde el Adón diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En el Mateo 100 dice, ¿eres tú el Mashiach Ben Yosef o tenemos que esperar el Ben David? Así lo han traducido. Tiene más sentido por la respuesta que va a dar ahora el Mashiach, que dice, cuando los hombres llegaron a él, dijeron a Johanán Hamatbil, Johanán el inmersor, nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir? Quiere decir, el que tiene que ser el sufriente, o esperamos al victorioso. Esa es la verdadera traducción, esperamos el que viene triunfando. En esa misma hora, cuando curó a muchos de enfermedades y aflicciones, recuérdense, el que está afligido, y malos espíritus, malos ruajim, y muchos ciegos, le dio la vista. Y respondiendo él les dijo, id, contad a Johanán los que habéis visto y oído. Los ciegos reciben vista. Efraín se le va a revelar el misterio. Los cojos andan, los que no andaban en la Torá van a caminar derecho. O sea, los que tenían falsa doctrina estaban cojeando, le van a quitar la falsa doctrina y van a caminar derecho. Un minuto, por favor. Bueno, continuamos. Esperemos que la transmisión esté correcta, que no haya sido interrumpida, porque aquí hay interrupciones de electricidad en este país de vez en cuando. Veo que Roger Robinson Villalona también se anotó a la lista de los que están viendo. Entonces prosigo. Y él le dijo, habéis visto y oído, los ciegos reciben vista, los que estaban en Ahor, en ceguera espiritual, van a recibir vista. Oigan, le estoy dando la dualidad. Primero lo que hizo Peshat. Peshat quiere decir literal. Los ciegos veían literales, volvieron a ver, pero es una analogía de los ciegos que están esparcidos ahora. De los ciegos que no pueden ver, los que están bloqueados al entendimiento bíblico. Los cojos andan.
Otra vez, los que estaban en una falsa doctrina, en una falsa enseñanza, por el Mashiach, ¿qué van a hacer? ¿Qué dice el Salmo 40? Enderezó mis pasos. Los leprosos quedarán limpios. Los metzorot quedarán limpios. Y habla de limpio, no habla de sanado. Quiere decir que el pecado hay que limpiarlo con el agua que le esparza. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Los sordos, los que no escuchaban la Torá, oyen. Aleluya. Los muertos, los huesos secos, serán resucitados. Y los pobres se le anuncia las buenas noticias. ¿Usted sabe cuál es el pobre? El que no tiene emuná. El rico, el que tiene mucha emuná. El pobre, el que se le anuncia la Torá, porque el pobre no tiene la perla del gran precio, que es la Torá, la que da riqueza. O sea que todo tiene que ver con la Torá. ¿Y qué le está diciendo? Su faceta de su primera venida. Su faceta de siervo sufriente. No hay que esperar al victorioso, le está diciendo a Yohanan. Ya llegó el primero, el sufriente, el que espía, el que sana, el que cumple todo y prepara todo para cuando venga el victorioso. Y dichoso es el que no se escandaliza de mí. La expresión el que viene es una expresión meshihit, mesiánica. El Mesías es el que viene. En hebreo, Jabá. Baruch Jabá. Baruch Jabá. Baruch Jabá. Melech HaMashiach. Baruch Jabá. Baruch Jabá. Melech HaMashiach. Es el que viene. Por eso fue que se cumplió proféticamente a la entrada de Jerusalén. Vamos a ver cómo va la transmisión. La respuesta que Yahushua da a los talmidín de Yohanan nos dice el hecho de que los metzorá, los leprosos, son limpiados es una señal, es una de las señales que el pueblo esperaba para saber quién era el verdadero Mashiach. Isaías 29, 18, Isaías 35 del 5 al 6 son las referencias. En Matillahu 8, 3, 4 nos dice. Perdón, que tengo esto que me está como enredando aquí. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra, de su zará. Entonces Yahushua le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al Cohen y presenta las ofrendas que ordenó Moshe. Para que le sirva de qué? De teudá, de testimonio a ellos. ¿Cuál es el testimonio que los Kohanim iban a recibir? El testimonio de que el Mashiach había venido. Por medio de este milagro, todos los Kohanim del Beit HaMikdash, del templo, podrían saber que el Mashiach ya está presente. Y usted sabe que esto es una analogía de que ¿cuándo vamos a saber que viene el Mashiach verdadero? Cuando que esto que era inmortal se vuelva, esto que era mortal se vuelva de inmortalidad. Y esto que era corruptible con la Sará sea incorruptible. Y llegó el Mashiach.
Pero a mí que no me vengan a decir que vino Mashiach. Míralo, está ahí en el cuarto. Míralo, está allá. Ungieron un Cohen Gadol y nadie se limpió de la Metzorá. Oh. Seguramente, y eso fue el Todopoderoso que no interrumpió la transmisión. Seguramente esta es una de las razones por la que muchos de los Kohanim luego creyeron en Yahushua, como dice Hechos 6:7. Y la palabra de Elohim crecía y el número de los Talmidim se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Muchos de los Kohanim obedecían a la emuná. 14:3. Saldrá el Cohen fuera del campamento y verá el Cohen, he aquí que está curada la llaga de la lepra del leproso. Vamos a ver cómo va la transmisión. Sigue todavía en pie. Aquí vemos que aparece la palabra sanado en relación con la plaga de Tzara. No comúnmente como se dice en otros textos. No es como hemos dicho antes. Las escrituras hablan más de ser limpiado de esta plaga que de ser sanado. Pero este texto nos muestra que es obvio que hace falta un acto de sanidad. Refuá. Refuá Shelema. Para que una persona pueda ser limpiada de esta plaga. Quiere decir, en pocas palabras, el Tzara, que simboliza el pecado, está relacionada con las enfermedades que nos pueden dar hoy en día. O sea, que por consecuencia del pecado es que hay enfermedades. Por eso es que había muchos momentos en que Mashiach decía, tus pecados son perdonados, en vez de decir, sé sano. Cuando había personas con enfermedad y padecimiento. (14:4) Y ordenará el Cohen que se tome para aquel que se va a purificar 2 pajaritos puros, sanos, y madera de cedro, lana, carmesí e hisopo. Las escrituras nos enseñan que las aves representan al hombre. Una de estas 2 aves morirá y la otra será soltada libre. Esto puede representar 2 cosas. En primer lugar, representa al que tenía la plaga del Tzara y que estaba como muerto, sin poder tener relación con nadie, expulsado fuera del campamento de Israel. Así que el ave que tiene que morir simboliza la muerte del Metzorá. El ave viva que es soltada representa al Metzorá que ahora es liberado de esta plaga mortal que le ataba. En segundo lugar, ante todo, las 2 aves representan al Mashiach, y que específicamente su muerte y su resurrección. El ave que muere anuncia la muerte del Mashiach, el ave que es soltada anuncia la resurrección del Mesías. Todo el proceso de purificación del Tzara está relacionada con el Mesías. Por eso podemos encontrar en este contexto también un trozo de madera que indica que la muerte del Mashiach tiene que ocurrir sobre un madero. Como aquí se usa la madera de cedro, es posible que el palo horizontal, quiere decir que estaba enterrado, donde fue colgado Mashiach, haya sido de cedro. Podemos verlo en Números 19. El cedro, el hisopo y la lana carmesí. También están mencionados
como medio de purificación por medio de las ascuas de la vaca roja, como dice en el Pasuk 6, en el verso 6. Y el Cohen tomará madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Oigan cómo era que se preparaba la vaca roja. El cedro es uno de los árboles más altos. Recuerden, los cedros del Líbano. Y muy hermoso, una madera muy costosa. La madera de cedro fue la madera más cara y apreciada. Y lo podemos ver en 2 de Samuel 2, 7, 2. 2 de Samuel 7, 7 y 1 de Reyes 6, 9 y verso 18. La lana carmesí simboliza la sangre y el ministerio, la quejuná, la boda de la quejuná, la obra de el sacerdocio. La lana viene de una oveja y fue teñida de un color rojo. Esto nos muestra también de la muerte del Mesías. El Mesías está representado por el hilo rojo que atraviesa toda la escritura, y eso podemos verlo, lo de Ra, en Yahushua 2:18, Yahushua 2:21, Raja, recuerden, el hilo rojo que atraviesa ¿qué? Desde la ventana hasta donde ella es liberada. Toda la escritura. ¿Cuál es la ventana? De donde sale el hilo rojo. Mientras que el cedro es uno de los árboles más altos, el hisopo es un arbusto, es una de las plantas más bajas. Es una parte del hisopo se parece al algodón. Fue usado para absorber líquidos. Con el hisopo pudieron pintar los postes y el dintel de las casas en Egipto. También salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto. Y eso podemos verlo en Shemot 12:22 y Hebreos 9:19. El hisopo es mencionado por la primera vez en relación con la redención de Egipto por medio de la sangre del cordero. También está incluido en la ceremonia de la purificación por medio de las aguas purificadoras producidas por medio de las ascuas de la vaca roja. Como dice en Números Bemizbar 19:18. Y mire cómo dice, cuando lleguemos ahí a la parada Dumá, nos vamos a deleitar. Una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua. Lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, y sobre todas las personas que estuvieron allí, y sobre aquel que tocó el hueso, o al muerto, o al que morirá por causas naturales, o la tumba. Recuérdense que son huesos secos que van a despertar, Aleluya. ¿Por qué esparcirá agua limpia? ¿Cuál será la vaca, la pará adumá, la 10ª vaca roja? Habían 9 vacas rojas hasta que vino Mashiach. Todo eso se va a relatar en esa parashá. Si quieren pueden oír la parashá pará adumá del 2017, la vaca roja. En el Tehilín 51:7, y miren cómo todo esto va de acuerdo a todo eso. El Tehilín 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No cabe duda
de que la purificación de la plaga de Sará es la base de la tefilá del rey David en este salmo. Después de su pecado con la mujer de Urías, él pide ser purificado con hisopo para así ser libre del Sará, del pecado. Ser más blanco que la nieve implica tener un estado de pureza superior al que tiene un hombre que está cubierto enteramente con la plaga de Sará, de manera que se ha vuelto totalmente blanco, como dice en Vayikra, Levíticos 13:13. Entonces el Cohen mirará, y aquí si la lepra ha cubierto todo el cuerpo, declarará limpio al que tiene la afección, se ha vuelto todo blanca y es limpio. En Yohanan 19:29 dice, y había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Es muy significativo que el hisopo vuelve a la escena de las escrituras en relación con la muerte de Yahushua. Esto nos muestra que la muerte del Mesías está relacionada con el acto de la purificación del Sará. Y usted va a saber por qué el primer raspado, la primera investigación, la primera inspección, 14:5. Bueno, ahí están. Miguel Beatriz de Unión. Shabbat Shalom. 14:5. Y ordenará el Cohen degollar a uno de los pajaritos en una vasija de barro con agua de manantial. La vasija de barro representa el cuerpo humano que fue sacado de la tierra. Segunda de Corintios 4:7. El agua corriente puede representar la Torá o el Ruach HaKodesh. El agua también podría simbolizar la muerte, como en 2 de Samuel 14:14 y en Yohanan 19:34. 14:6. En cuanto al pajarito vivo, lo tomará juntamente con la madera de cedro y la lana carmesí y el hisopo, y mojándolos juntamente con el pajarito vivo en la sangre del pajarito degollado. ¡Wow! Sobre el agua del manantial. La vecilla viva que está juntada con la madera de cedro alegoriza al Mesías que fue colgado sobre la madera para así limpiar al hombre del zarat del pecado. La vecilla viva es sumergida en la sangre del ave muerta. Esto alegoriza el momento de la muerte de Yahushua, y el ave viva no es dejada en la sangre en el agua hasta que muera, sino es sacada de allí. Esto alegoriza la muerte y la resurrección del Mashiach. Las dos aves también podrían ser un remez, de las dos inclinaciones dentro del hombre, el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov, la inclinación al mal y la inclinación al bien, la lucha entre el Ruach y entre la cizaña que implantó a Satán en el huerto. El Yetzer Hara tiene que morir, el Yetzer Hatov podrá vivir. Esto también es un resultado de la obra redentora del Mashiach Yahushua. 14:7. Asperjará sobre aquel que se va a purificar de la lepra 7 veces, purificándole así, y soltará el pajarito vivo
sobre la faz del campo. El ave soltada alude a la libertad del que es purificado, también de la vida de resurrección del hombre cuando finalmente seamos liberados del pecado y de la muerte. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Mashiach Yahushua. 14:8. Aquel que se purifica lavará su vestido, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. ¿Usted no le recuerdan algo esto? Y quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento y habitará fuera de su tienda 7 días. ¿Con qué está relacionado esto? Los Cohen, ¿qué tenían que hacer para comenzar su quejuna? Había que rapar todo el cabello para que comenzara todo de cero. Pues el que se declaraba limpio está relacionado con esto, del Sará. El que está declarado limpio del Sará por el Cohen Gadol debe rasurar todo su pelo, bañarse y luego un proceso de rehabilitación de 7 días para poder entrar a su morada. Esto alude al recomenzar o a la renovación de una vida que comienza desde cero con la verajá del Mashiach. Comparación de los 4 reglamentos preliminares de Hechos 15 con el proceso para que puedan rehabilitarse para entrar en la comunidad de Israel. Vayan comparando. ¿Qué tienen que hacer? Dejar la idolatría, dejar la sangre, dejar la fornicación y dejar el ahogado. Porque cada Shabbat es predicado a Moshe en cada sinagoga. 14:9. Y al 7º día se rasurará todo el pelo, así su cabeza como su barba, sus cejas de sus ojos, todo su pelo que esté a la vista, rasurará, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua y quedará tahor. Esto alude a la gran purificación que habrá después de 7 milenios, donde todo será como nuevo. Es por esa razón que todos tendremos el mismo estatus. ¿Qué van a hacer con el mundo? Lo van a rasurar, van a rasurar sus cejas, su barba, su pelo, todo con fuego. Después del reinado del Mashiach, todo será rasurado y va a comenzar como de cero, rapar todo el pelo del cuerpo alude a un nuevo comenzar. No es para quedarse rapado, Por si acaso malentienden. Es para que comience Kodesh. Tough, sin contaminación. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, una ofrenda vegetal de 3 décimas de una efa de flor de harina de trigo mezclada con aceite y un lot de aceite. La purificación finalmente se llevó a cabo en el 8º día. Remez. El 8º día anuncia 2 cosas. El día de la resurrección del Mesías, el día después del Shabbat o una semana entera, que es la base para la liberación del hombre que ha sido infectado con el zarat del pecado. Secreto. El 8º día habla del 8º milenio. Después de Adán, cuando todos los hombres sobrevivientes que no participaron en la transformación en un abrir y cerrar de ojos, es decir, los que quedaron en condición de Goín, finalmente serán liberados del pecado
y tendrán el mismo estatus. ¿Qué va a haber en el milenio? Lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Van a darle del árbol de la vida para sanidad de los goí. Durante el milenio estarán presentes los que sobrevivieron la última guerra contra Jerusalén. Podemos verlo en Zacarías 14 y Revelaciones 19. Durante el reinado Meshihit, el reinado mesiánico, habrá dos clases de hombres: los redimidos, quienes reinarán junto con Mashiach dentro de los linderos de Israel. Los sobrevivientes, los que no fueron destruidos con el resplandor de su venida, los que antes habían puesto su emuná en el Mesías, Yahushua, serán resucitados. Y transformados para obtener cuerpos renovados. Ellos son los redimidos que reinarán junto a Mashiach. Ellos participarán de la transformación en un abrir y cerrar de un ojo. Sin embargo, no todos los hombres serán transformados con la segunda venida del Mashiach. Los que no son exterminados durante el resplandor de su venida tendrán sus cuerpos mortales y vivirán en Shalom bajo el reinado Meshihit, mesiánico. Ellos son los que las escrituras le llaman los sobrevivientes. ¿Cómo? Para que ustedes tengan claro lo que son las expresiones. Los sobrevivientes. No es lo mismo los redimidos que los sobrevivientes. Estos hombres mortales tendrán la oportunidad de pasar al siglo siguiente en el 8º milenio después de Adán, pero rectificando que la Torah. Es importante esta para allá, para que usted, porque mucha gente está equivocada del milenio. Ellos también serán liberados del pecado que todavía tenían durante el reino Meshihit, del reino mesiánico. Porque como dice en segunda de Kefa 3:13, dice: según sus promesas, nosotros esperamos cielo renovado y tierra renovada, en las cuales mora la justicia. En esos cielos renovados, esa tierra renovada, que vendrán después del reinado milenial Meshihit, solo morará la justicia. Así que el pecado habrá sido totalmente. Mientras hay rajen es porque todavía hay pecado. ¿Para qué hay que tener rajen si todos estamos justos? ¿Rajen de qué? Se le tiene rajen al que todavía está luchando porque hay pecado. Así que el pecado habrá sido totalmente eliminado. El 8º milenio después de Adán, es decir, en la era que vendrá después del reinado Meshihit, no habrá pecado y la zarat del pecado del hombre será finalmente eliminada. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Mashiach Yahushua. (14:11) Y el Cohen que lo purifica hará que el hombre que se está purificando se presente juntamente con aquellas cosas delante de Yahweh a la entrada de la tienda de asignación. Remés, este Cohen es Yahushua, que al final hará esta purificación, que hará la función de purificación y la presentación delante del Abba. 14:14. Y el Cohen tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá sobre el Cohen, sobre el lóbulo de la oreja derecha de aquel que se purifica,
y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿A qué se parece eso? Drash. ¿Por qué se parece? ¿Por qué hay un parecido con el Metzorá y la instalación de los Cohen? ¿Por qué será? ¿Qué hay de relación? Hay un antagonismo en un cierto punto, porque al Cohen se le dice, nunca descubrirá tu cabeza, que dice, nunca rasgará tu vestidura ni descubrirá tu cabeza cuando entre al Mishkan. Sin embargo, al leproso hay que rasgarle el vestido y descubrirle su cabeza. Y aquí habla del dedo, del óvulo, del pulgar de su pie derecho. Lo mismo que se le hacía al Cohen cuando era instalado. Drash, aplicación personal. Si su oreja escuchó la Shon Hara, si metió la mano donde no debía, si puso su pie donde no le correspondía, fue golpeado con Sará. Y eso es lo personal. En los remeds, quiere decir, si estuvo en una enseñanza no debida, escuchó enseñanza no debida, si practicó obras que no eran de justicia, que no eran de Torah, si caminó en los pasos que no son correspondientes a la Torah, será golpeado con Sará. Por eso su purificación es aplicada sobre estos tres lugares de su cuerpo. Este rito es muy similar al rito de la instalación de los Kohanim en el Mishkan, como dice Shemot 29:21. Matarás el carnero y tomará de su sangre y la pondrá sobre el cartílago de la oreja derecha de Aarón y sobre el cartílago de la oreja derecha de sus hijos y sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociará el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Quiere decir que cuando una persona es sanada de su Metzorá, ¿a qué va? A servir, va a estar en un estatus de servicio. Tanto los Kohanim como el que es purificado de Sará es objeto del mismo rito. Por un lado, podríamos entenderlo como que el que había tenido Sarat ahora tiene derecho para acercarse al Mishkan. En ese sentido, se asemeja al ministerio del Cohen, que tiene el derecho de estar cerca de Yahweh. Secreto, Sot. Sin embargo, por el otro lado, hay algo más profundo aquí. Como el Mashiach está asociado con el hombre Metzorá, en la literatura judía, en la cultura de nuestros padres le llamaban el estudioso leproso o el Mesías leproso, en el Talmud precisamente. Todo este proceso de purificación del Metzorá está hablando de lo que el Mashiach tenía que pasar para poder entrar en su kabod. Como él no tenía propio pecado, pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. De esta manera, el Sarat, la lepra del pecado del hombre, fue cargada sobre él, como nos dice Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, afligido, por herido de Elohim y afligido, mas él fue herido. Usted ve que él se encolvó como una sade. La sade también es de aflicción. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestro shalom cayó sobre él, y por sus
llagas, heridas, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después de la resurrección de Yahushua, fue limpio de la impureza que había tenido por medio de la lepra del pecado, como dice Zacarías 3:2-5. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Yahushua estaba vestido de ropa sucia y en pie delante del Malach. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él. Oigan cómo es que los dos que simbolizan en su nombre, tienen nombre largo, Yahushua. Los dos que simbolizan al Mesías, de más importancia en la Escritura, fue uno que introdujo al pueblo de Israel a la tierra y el otro que era Cohen Gadol, Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle la ropa sucia. Y a él le dijo, mira, he aquí quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropa de gala. Después dijo, que le pongan un gorro limpio en la cabeza. Y le pusieron un gorro limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala y el Malach de Yahweh estaba allí. Entonces esa foto que usted ve por ahí, esas imágenes del Mashiach sin gorro, por lo menos pongan el gorro sucio, si lo están presentando como afligido, porque le quitaron un gorro sucio y le pusieron un gorro limpio. Pues no le ponen ninguno de los dos, ni el sucio ni el limpio. Mediante este acto de purificación, Yahushua fue introducido en la Kejuná según el orden del Melech Tzadik. Por eso hay una similitud entre el rito de la purificación del Metzorá y la instalación de la Kejuná. Podemos verlo en Shemot 29:7, Shemot 29 del 20 al 21, Vayikra 14:14, Vayikra 14:17 al 18. 14:21, mas si fuere pobre, su recurso no alcanzara tanto para tomar un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda de tenufá para hacer expiación por él, y la 10ª parte de un efa de flor de harina de trigo mezclada con aceite para ofrenda. Aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa de Hasham. O sea, por culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos muestra que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse. Es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del Cordero de los vivos. Por medio de la muerte del Cordero, tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado y purificados para el poder entrar en el Mishkan del Malhut y estar cerca de Yahweh y servir en la Kejuná de el Melquisedec. Vamos a ver cómo va la transmisión. No hace acepción de personas. 14:34, cuando hubiera entrado en la tierra de Canaán, que os daré en posesión, pondré llaga de lepra en algunas casas de la tierra de vuestra posesión. ¿Qué? Yo le dije a usted en la parashá pasada que cuando la llaga o la tiña está en una casa, tiene que ver con el pecado de familia. Esta ley solo se aplica sobre la casa en la tierra de Israel. O sea,
es un pecado con familia israelita en casas israelitas, en Eretz. Sin embargo, las casas que están en la ciudad de Jerusalén nunca podrán ser declaradas impuras. Además, las casas tenían que ser de una manera especial para que esta ley aplicara sobre ellas. Solo las casas que tenían piedra, madera y tierra en las paredes podían ser declaradas tamé. Podemos verlo en el verso 14:45. 14:35. Y vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al Cohen diciendo: me parece que hay algo como llaga de lepra en mi casa. Y ordenará el Cohen que desocupe la casa antes de que el Cohen entre a examinar la llaga, para que no quede impuro todo lo que le hubiere en la casa. Y después de esto, entrará el Cohen a ver la casa. ¿Cómo? Recuérdense que la casa también tiene que ver en sentido drash con el cuerpo. La casa del Cohen, del Ruach HaKodesh. Y mirará la llaga, y si viere que la llaga está en las paredes de la casa en forma de depresiones verdosas. Wow, parece como si fueran musgos. O rojizas, que parecen estar más hundidas que la pared. El Cohen saldrá fuera de la casa hasta la entrada de ella y hará cerrar la casa por 7 días. Y volverá al Cohen al día 7º, y si viere que ha extendido la llaga en las paredes de la casa, el Cohen mandará arrancar las piedras en que tuviese la llaga y arrojarlas fuera de la ciudad en lugar impuro. Hará raspar la casa por dentro, todo alrededor de la llaga, y el polvo que hubiere quitado raspando lo echará fuera de la ciudad en lugar impuro. Tomará otras piedras y las pondrá en lugar de aquellas piedras. Tomará otras mezclas y revocará la casa. Mas, si volviere la llaga a brotar, ¿quién es que está haciendo eso? No es el Cohen, dentro de nosotros. Está haciendo un trabajo para quitar la piedra impura, el trabajo de impureza en nuestro corazón. Está raspando nuestra casa del Ruach HaKodesh. Y la llaga vuelve a brotar en la casa después de arrancadas las piedras, tras haber raspado la casa, después de haber revocado. Entonces entrará el Cohen y si viere que la llaga se ha extendido en la casa, será lepra maligna. Es ella en la casa, está impura. Derribará la casa. ¿Cómo? Derribará la casa, sus piedras, sus maderas, todo el que... Recuérdense, tenemos un corazón de piedra, somos madera. ¿Cuántos elementos? Todos los escombros de la casa, y los sacará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Remés. El mundo es una casa, y Yahweh ha enviado sus malachim, que son sus kohanim, para inspeccionar si la casa está libre de contaminación. Pero aunque fue raspada una vez por medio del diluvio, ¿cómo fue? Fue raspada, trastornada por medio del diluvio. ¿Usted ve cómo se aplica todo en diferentes formas? Volvió a aparecer la maldad
y se ha extendido. Por tanto, no queda más remedio que derribar la casa, que hacer un mundo renovado. Este mundo será destruido después del milenio del Malhut Hashamayim, como dice segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día de Yahweh vendrá como ladrón. No estamos hablando del día de la venida del séptimo milenio, estamos hablando del fuego. Ya ustedes ven cómo confunden la cosa. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Cuando venga Mashiach en su Malhut, ¿pasarán los cielos y la tierra? No. Está hablando de cuando venga el día de Yahweh. ¿La visitación de quién? Del Abba, cuando se ha entregado a él todo. Y ahí la gente confunde en esto y creen que ya no entienden cuándo va a venir el Mashiach. El Mashiach sabemos que viene en una fiesta solemne llamada Yom Teruah y que pone sus pies en el Monte de los Olivos en Yom Kippur. ¡Aleluya! Con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas, derribadas la casa. Después de todas estas cosas, ha de ser destruida de esta manera. ¿Qué clase de persona no debéis de ser vosotros en kadosh, conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día del Elohim, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según sus promesas, nosotros esperamos cielos renovados y tierra renovada, en los cuales mora la justicia. Rajen ya no va a haber, porque ya todo el mundo será sadik. Y si todo el mundo es sadik, ¿de qué hay que compadecerse? Donde mora la justicia. Ahora entienden eso. Ahora entienden lo que es morar la justicia. Ya no hay nada de que no hay rehabilitación. También se aplica al cuerpo. Al cuerpo, que es la morada, la casa, donde brotó el zarat, el pecado, por medio de la desobediencia y del engaño de Hasatán. Los malajim, los neviim, los que fueron enviados a inspeccionar esas moradas para ver que no tenían contaminación, fue raspada con Mashiach. Hizo la redención en el madero. Cuando hizo la redención en el madero, ahí fue el primer raspado. Pero cuando aparezca por segunda ocasión, destruirá aquellas moradas, aquellos cuerpos que han conservado esa contaminación, que se le ha extendido. El Yetzeara no ha hecho contienda. El raspado es que el Ruach está haciendo contienda y está ahí en ese examen de tu morada del Ruach HaKodesh, para que para que no sea destruido. 14:48. Todavía se está transmitiendo, qué bueno. Pero si al entrar el Cohen viese que no se ha extendido la llaga en la casa después de ser revocada, purificará el Cohen la casa porque ya sanó la llaga. En el sentido contrario, si después del primer raspado, la primera venida, el Cohen Yahushua ve que no se ha extendido el zarat por perseverar en poner por obra la Torá, entonces procederá la purificación al final para declarar pura la morada, el cuerpo. Esto que era
corruptible se convertirá en incorrupción. Esto que era mortal se convertirá de inmortal, porque escrito está, sorbida está la muerte en triunfo. Qué bueno es saber que el Todopoderoso nos revele su palabra. Qué bueno sentir ese Ruach que te habla y que medite en tu mente. 15:1. Y habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel. Ahora vienen otras impurezas, y decidle, cualquier hombre que emane flujo, cualquier hombre que emane flujo de su carne, su flujo será impuro. La palabra hebrea que ha sido traducida como flujo es zab o sau, que significa emisión, flujo, corriente, emanación. En el Strong aparece H2101, sub, porque ponen la va como, la va la ponen como O, y lo ponen como si fuera una OV. Pero es zap, zaf. Pictografía. Zab significa el arma que clava la casa, el arma que clava la morada, el arma que clava la familia. O sea que ese flujo clava. Aquí no se refiere a la emisión de semen, sino a otro tipo de flujo. Como la palabra flujo se repite 2 veces, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión de flujo. Este tipo de impureza es más severo que la impureza producida por la emisión de semen y requiere sacrificios para su purificación. Y esto tiene que ver con algo podredumbre, una emisión podrida que sale del miembro, y es la gonorrea. Muchos la asemejan con la gonorrea, esa enfermedad, esa infección. Podemos verlo en Vayikra 14, Vayikra 15, versos 14 y 15. 15:3. Esta es una impureza a causa de su flujo, ya sea que su carne mane flujo, ya sea que esté obstruido su carne a causa de su flujo. Esta es su impureza. Remés, alegoría. Este flujo representa el flujo de los pecados sexuales. En todos los sentidos. Esta maldad está conectada con el órgano sexual del hombre. Esto nos dice que es de índole sexual. Ampliar. Esta ampliación es en el sentido remés y más profundo, es que sale una podredumbre de nosotros. Emana cuando estamos en incurrencia de pecado sexual. Es como el Todopoderoso lo ve como una emanación de algo podrido, de pus que sale de nosotros. El órgano sexual es donde está el pacto del hombre. Y si de ahí sale podredumbre, quiere decir que son la podredumbre de los hombres de pacto. $15:4. Todo lecho sobre el cual se acostare el que padece de flujo quedará impuro, y cada objeto sobre el cual se sentare será impuro. Cualquiera persona que tocare su lecho lavará su vestido, se bañará en agua y quedará impura
hasta la tarde. Una cama que ha sido tocado por una persona SAP, por el SAT o SAU, el que padece flujo, se ha convertido en una fuente primaria de impureza, en hebreo, Hatumá. Hatumá. Por eso tiene la capacidad para transmitir impureza a las personas. Una persona desordenada sexualmente, que es del pacto, que tiene su miembro circuncidado y esté mal sexualmente, transmite moralmente a toda la cajal su impureza. Y puede ser que hasta no hable, muchos por medio de su influencia lleguen a contaminarse de esos ruajim que andan con él. Estamos hablando en el nivel SOT, en el secreto. La persona que ha tocado una cama tocada por un SAF transmite incluso impureza a sus propias ropas. Quiere decir que una persona que tiene enfermedad sexual, que es de pacto, tiene manchado los misbot, que supuestamente guarda, sus ropas. Su morada y su lecho está contaminado. Su residencia. Por eso tendrá que pasar, por tanto, su ropa, como todo su cuerpo, por una misbet. O sea, puede ser perdonado, para poder ser tajor, ritualmente puro. La purificación se hace efectiva a la caída del sol. Si el Sau toca a otros objetos, no se convierte en fuente de primaria de impureza, sino en resultado de impureza, en hebreo Belat Hatumá, y solo pueden transmitir impureza ritual a alimento y a bebidas. Una persona con ese problema no puede proveer alimento ni bebida. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona sea contaminada y tenga estos deseos y estas cosas carnales, fue porque una persona así le sirvió comida, o sea, y en el sentido más puro, más profundo, le habló enseñanza, le enseñó, le dio comida, y al darle comida, todo el mundo está carnal, todo el mundo está en sexualidad. El que esté escuchando algún roe por ahí que tiene problemas sexual, que está en South, en el Rúa, puede ser que sea contaminado con ese Rúa. Está comiendo de esa impureza. El hecho de que la persona que se ha sumergido en una mitbet no obtiene pureza ritual hasta la tarde es una evidencia. Perdón, déjame ver si moví la cámara. Sí, un chingo. El hecho de que una persona que se ha sumergido en una misbet no tiene pureza ritual hasta la tarde es una evidencia de que lo que finalmente hace efectiva la purificación es la muerte del Mesías. ¿Qué ocurrió en la tarde? 15:6. O sea que el Mashiach puede curar un Saúl. Ahora, una mujer, esto en femenino se dice Savá o Sawá. Va a aparecer este caso ahora que yo lo voy a decir aquí. 15:6. Y el que se insentare sobre el objeto que se haya sentado, el que padece de flujo, lavará su vestido, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde.
15:7. El que tocare cualquier parte del cuerpo de aquel que padece flujo lavará su vestido, se bañará en agua, quedará impuro hasta la tarde. Estamos hablando en el nivel Peshat, en nivel literal. 15:8. Y si el que tiene flujo escupiere en una persona pura, oye, este lavará su vestido y bañará el agua y quedará impura hasta la tarde. ¿Por qué habla de escupir? ¿Por qué usted dice, pero ven acá, por qué esto es ejemplo de escupir? Porque esto sería un extremo ya, que se sabe que ya está sano. ¿Y por qué tiene que escupir? Se está tratando de redimirse. Bueno, hay un contraste de algo contrario. ¿Quién escupió en su mano y lo juntó con arena y lodo? ¿Y lo puso a dónde? En los ojos. Hay un contraste. El que está contrario al Mashiach, lo que hace que sucede todo lo contrario a lo que él hace con su saliva. La saliva viene siendo como la esencia del hombre. Es como donde están todas las enzimas, es como un símbolo del Ruach. Entonces, cuando él le dio la vista al ciego, o tomó elementos de Israel, porque fue de la arena de Israel, sucedió en Israel, y lo mezcló con su saliva y se la puso en sus ojos y le dijo que se lavara en una misbé. Ve que tiene que haber purificación. Entonces, hay una relación. 15:9. Cualquier montura en que cabalgare el que padece de flujo quedará impura. Toda persona que tocare cualquier cosa que hubiera estado bajo de él quedará impura hasta la tarde. Y el que llevare aquella cosa llevará su vestido y se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Todo aquel quien tocare, aquel que padece flujo antes de haberse restregado las manos con agua, lavará su vestido, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Y la vasija de barro, recuérdense que simboliza el cuerpo, el hombre, que hubiere tocado el que padece flujo será quebrada. Y todo utensilio de madera será refregado con agua. Y cuando el que padece de flujo sanare de su flujo, ha de contar 7 días para su purificación. Y lavará sus vestidos, oiga, los 7 días de nuevo, y bañará su cuerpo en agua de manantial, o sea, una mitzvah, un sitio donde sale agua que no es por causa humana, y quedará puro. La palabra hebrea que ha sido traducida como corriente es hay, que significa vida, vivo, agua de vida. Crudo, fresco también significa. Solo el agua viva de manantial es capaz de purificar un cuerpo que tiene impureza ritual. Y es la analogía del Ezequiel 36 del 25 en adelante, que dice: os esparciré a vosotros agua limpia y os limpiaré de vuestra inmundicia, sobre todo la inmundicia del South. Usted sabía que casi la mayoría tenemos, igual que el Sará, la inmundicia del South, porque está Sodoma y Gomorra por South, por Saf. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Saf en la piel, en la mente, en las acciones. ¿Qué está sucediendo ahora? Saf por todos los lados. Por lo tanto, para que una misbeh pueda purificar, tendrá que tener agua que hayan sido introducidas en la misbeh de manera natural, no por medio de intervención del hombre. Con otras palabras, una piscina
con la cual el agua haya sido llevada por fuerza del hombre, por una bomba de agua o por una tubería de metal que puede llegar a ser impuras, no es apta para la purificación. ¿Usted sabe qué significa eso? Yo se lo dejo de tarea porque hay muchas personas que les gusta bañarse en piscina de hoteles y en piscina con gentiles y en piscina con muchas personas. El agua tiene que llegar a esta mikveh de manera natural. Si van a un balneario, que sea un balneario de agua que viene de las piedras, manantial. Hay muchas cosas donde podemos disfrutar, muchos recursos que nos dio el Todopoderoso. Y si tenemos una piscina, es nuestra piscina. El agua no puede ser compartida con todas las personas. Wow, cuántas cosas uno aprende en esto, ¿eh? 15:14. Y al octavo día tomará para sí 2 tórtolas, 2 palominos, se presentará ante Yahweh a la entrada de la tienda de la asignación y los dará al Cohen. Y el Cohen los ofrecerá, uno para ofrenda del pecado y el otro para el holocausto, y el Cohen hará expiación ante él y Yahweh ante Yahweh a causa de su flujo. Y el hombre siempre que tuviere polución bañará en agua su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Aquí está hablando de polución ahora. La emisión de semen produce un estado tamé. Vamos a hablar claro ahora. El que de cualquier forma le haya salido semen, hombre, de su miembro, está tamé. En el hombre, pero en un nivel inferior al sau, No es lo mismo sau que pulición, que vertir, que tener una emisión de semen. La Torah dice que el hombre que tiene emisión de semen tendrá que bañar todo su cuerpo en agua para poder ser purificado a la caída del sol. Mire que dice bañar, no habla de misbeh, no habla de que usted tiene que ir se baña, La palabra hebrea que ha sido traducida como bañará es zrahat, que significa bañar, limpiar, purificar con agua. Podemos verlo en Segunda de Reyes 5:10 y verso 14. Ahora, si él usa cualquier agua para lavarse, no será purificado, puesto que el agua quedará impura al tocar al que es tamé. Vimos en Vayikra 11:36 que la única agua que no puede que puede volverse impura es la que no puede volverse impura, es la agua de la mikveh. En este caso, bañará, usted puede bañarse en el agua de la ducha, porque dice bañará. Compuesta por una fuente natural de hoyo. Esto es para el sábado. La única agua que sirve para lavarse de la impureza es el agua de una mikveh con esas características. Muchos ríos, lagos son aptos para la purificación. Yohanan, como podemos ver en Yohanan 3:22 al 23. Este paso dice que todo el cuerpo, literalmente, toda su carne, tiene que ser bañado en agua. En Vayikra 11:32 nos dice que los objetos que son introducidos en el agua de una mikveh son purificados. Es necesario que el que se purifique se sumerja en agua. Además, tiene que estar con ropa liviana.
sin objetos que obstruyan el contacto directo con el agua para que su purificación sea válida. La costumbre rabínica tiene como un halajá, como ordenanza rabínica, del que se purifica debe estar completamente desnudo. Por eso, ¿qué sucedió cuando se le acabó la nidad? Iba a finalizar la nidad de la mujer de Urías, que por una ventana vio la desnudez. ¿Quién? David. Por eso es que tienen esa costumbre rabínica. O no es válida su purificación, dicen ellos. Pero claro, Yohanan no, el Hamadbil, se ve en el relato que no eran desnudos que estaban. Porque habían de todas las personas. En el caso de la purificación de la mitzvah de una mujer que tiene nidá, el mundo judío tiene su mitzvah para sus mujeres solas. O sea que ellas sí se pueden desnudar ahí y pueden entrarse en su mitzvah que viene de una fuente natural. Y hay también hombres que tienen su mitzvah sola. 15:17. Toda ropa, toda piel sobre la cual hubiere semen será lavada con agua y quedará impura hasta la tarde. La mujer con quien se acostare el hombre que tuviere la polución, ella y él se bañarán en agua y quedarán impuros hasta la tarde. Esto tiene una ampliación muy grande porque hay demasiadas halajot e impedimentos y esto tiene que ampliarse. La impureza ritual de menor grado, pero no hay explicación lógica del por qué hay impureza después del contacto. Muchos alegan, y ahí vamos a los que alegan, después de 3 días el semen ya no tiene la capacidad para procrear y ha muerto. Por lo tanto, no produce, nos produce impureza a partir del 4.º día, puse no, y es nos. El estado de tamé, impureza ritual, es producido en el hombre por tener algún tipo de contacto con la muerte. El cuerpo humano es la fuente principal de impureza ritual. Por lo tanto, la relación sexual tiene que ver con la muerte, puesto que millones de espermatozoides mueren sin producir vida humana. El mismo pensamiento está detrás de la menstruación de la mujer. Por no haber quedado embarazada, ese óvulo que era un niño potencial, en potencia, es expulsado sin que se haya formado una vida nueva. Esto es, en cierto modo, un contacto con la muerte y por esto produce impureza ritual en la mujer. Las enfermedades que afectan el sistema reproductor del hombre y en la mujer producen impureza ritual porque atentan contra la procreación de la vida humana. El Elohim de Israel es Elohim vivo y el Elohim de los vivos. Por eso es necesario eliminar todo contacto con la muerte en relación con el culto a él. Y esto en el sentido peshat, en el sentido literal. El hecho de meter los cadáveres en una iglesia, de hacerle culto en una iglesia, que supuestamente sería un lugar de culto al Altísimo, es una ofensa, una contradicción a las instrucciones que él ha dado acerca de la Kedushá.
¿Usted ha visto todo eso? Hay fundadores de sistemas religiosos importantes donde lo metieron en su iglesia, hicieron culto en su iglesia, con el cuerpo expuesto. Hasta 33 días duraron un cuerpo. 15 y 19. Cuando la mujer tuviere flujo, ahora viene la mujer, siendo de sangre el flujo de su carne, por espacio de 7 días quedará separada en su lugar de impureza. Todo aquel que la tocare quedará impuro hasta la tarde. ¿Oyeron, mis queridas? Hay muchas aquí que no están aquí por eso, pero están viendo por allá, por internet. El tiempo de nidad es de 7 días. El primer día es contado cuando ella empieza a manchar con sangre, independientemente de la hora del día cuando esto ocurra. Ese día se cuenta como el primer día, incluso si solo quedaron unos minutos hasta la caída del sol y la aparición de las primeras estrellas, de las primeras 3 estrellas. Recordemos que el día empieza después de la caída del sol, cuando se puedan ver 2 o 3 estrellas. Así que el día en que empieza el flujo de sangre es contado como un día entero. Luego ella va contando los días hasta llegar al final del 7º día, por poco antes de la caída del sol. Entonces ella se sumerge en una mikveh para purificarse, y a la caída del sol quedará ritualmente purificada y podrá unirse con su marido de nuevo durante la noche del 8º día. Y aquí habla claro de una mikveh, señores, pero estamos viviendo en un mundo donde no tenemos acceso siempre a una mikveh. Lo mejor que se puede es que usted pueda ir a un sitio a purificarse, donde sea de agua natural. Esto es lo que enseña la Torá. Es por eso que todo por eso quiere liberarnos de las ataduras de los hombres. Esto es lo que enseña la Torá. La persona que toca a una mujer en nidad queda ritualmente impura. No podrá entrar en el templo ni comer de las cosas sagradas o de los sacrificios durante ese día. Esto nos muestra que el esposo no debe tocar a su mujer cuando ella está en el estado de nidad. Si él va a presentarse en oración delante de Yahweh con manos codes, no debe de haber tocado a su esposa cuando está en estado de nidad, como dice Teilín 24, 3, 4. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién podrá estar en su lugar, Kodesh? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a falsedad ni ha jurado engaño. No se puede venir ante la presencia de Yahweh con manos contaminadas. La palabra hebrea que ha sido introducida como limpias es nakit, que significa puro, inocente, sin culpa, libre. En primer lugar, se trata de tener las manos limpias de hechos que hayan producido impureza moral, violencia, robo, fornicación, etc. Recuérdense que la nidad en un estado, en un nivel peshat, en un nivel remes, y sot, es el estado, cuando habla de los 7 días, de la humanidad, que está impura y tiene que ser purificada de su sangre. Desde que comenzó el homicida que produjo sangre, por causa del pecado se ha producido sangre, hasta que Mashiach venga en su malhut. En primer lugar, se trata de tener las manos limpias de hechos que hayan producido impureza moral, violencia, robo, fornicación, etc.
pero también significa que las manos deben ser ritualmente puras para poder ser presentadas ante Yahweh, e incluso deben haber sido lavadas en aguas que estén limpias higiénicamente. En 1 Timoteo 2:8 dice: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos kadosh, sin ira ni discusiones. En Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de emuná, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es una buena regla que los hombres nunca toquen las mujeres, excepto sus esposas, sus hijas y sus madres. Es sabio evitar el tacto entre hombres y mujeres, como dice 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? ¿Por qué usted cree que los ortodoxos a veces son tan psicorrígidos? ¿O usted lo ve como tan exagerado? Claro que estamos en la diáspora, pero tratemos de ver, aunque son nuestras ahayots, nuestras hermanas, y claro que no nos van a mentir con la impureza. Usted se imagina yo en la calle saludando a todo el que viene. ¿Qué usted sabe? Bueno al hombre es para el hombre no tocar mujer. Qué cosa que nos van a ver muy feo a nosotros, tratando de nosotros guardarnos. Los 7 días son los 7 milenios que tiene esta tierra impura. Recuérdense que simbolizan las mujeres. También aquellos en que ella se acostare durante su impureza, quedará impuro. Todo aquello en que se sentare quedará impuro. Todo aquel que tocare su techo lavará su vestido, se bañará en agua, quedará impuro hasta la tarde. Todo aquel que tocare cualquier objeto en que ella se haya sentado, lavará su vestido, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. El que tocare cualquier objeto en que ella se haya sentado, estará en estado de tumá hasta la tarde. Aquel que tocare su cama en el mueble donde ella se haya sentado, en tocándolo quedará impuro hasta la tarde. Y si se acostare varón con ella, oigan, 15:24. Si se acostare varón con ella, su impureza pasará a él y quedará impuro 7 días. Todo el lecho en que él se acostare quedará impuro. Pero vamos a ver en qué condición. La Torá prohíbe que haya relaciones maritales durante el tiempo de la nidá, como dice Vayikra 18:19. Déjame ver si se está transmitiendo, por favor. Dice: no te acercará a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual, nidá. Vayikra 20:18 dice: si alguno se acuesta con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre, por lo tanto, ambos serán cortados de su pueblo. ¿Cómo? Cortado. Ahora aquí en el mandamiento me está hablando de otra cosa. ¿Qué me está hablando el mandamiento? En Ezequiel 18:5-6 dice: pero el hombre que es sadej y practica el derecho, la justicia, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de las casas de Israel, ni mancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación.
Y en Ezequiel 22:10 dice, en ti se ha descubierto la desnudez del Padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Ahora entendemos que cuando dice que nuestros pecados son como trapos de inmundicia, está hablando de los trapos que se usaban para detener la nidad de las mujeres. Nuestros pecados son como trapo de ¿qué? De inmundicia. De menstruar. Trapo de menstruar. En este caso, el mandamiento que dije arriba, no se trata de que el hombre se acueste con su esposa durante la semana de la nidad, sino justamente al comenzar la semana. Sin darse cuenta, tuvieron una relación, pero por equivocación, justo cuando el flujo empezó, en ese caso, el varón queda impuro durante una semana, al igual que la mujer, porque fue por desconocimiento. En el otro caso, ambos son castigados por la pena de caret, cortado de la cajal. Hay práctica de los paganos de eso también, de hacerlo cuando está es muy serio eso. 15:25, cuando una mujer padeciese flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de la nidad, o cuando tuviere flujo más allá del tiempo del flujo de su nidad, todos los días del flujo de su impureza serán como los del flujo mensual, ella quedará impura. La Torá trata de la shawá o sabá, la que es un caso diferente a la menstruación normal, Es un caso diferente a la nidad común. Se trata de tener flujo de sangre fuera de los 7 días de la nidad. En el caso de que la mujer sangre 1 o 2 días más, es decir, en total 8 o 9 días, ella no pasa a ser sabá. ¿Oyó? Porque está escrito muchos días fuera del periodo de separación. Muchos días no son 1 o 2 días, son más días. Necesita haber por lo menos 3 días de flujo fuera del periodo menstrual para que sean considerados muchos días. Cuando este flujo de sangre anormal se limita a 1 o 2 días, ella puede bañarse al día siguiente al flujo y esperar hasta la tarde. Si no hay flujo por la tarde, ella se vuelve pura, podría unirse otra vez a su marido. Oigan, repito, cuando este flujo de sangre normal se limita a 1 o 2 días, ella puede bañarse el día siguiente al flujo y esperar hasta la tarde. Si no hay flujo por la tarde, ella se vuelve pura, podrá unirse otra vez con su marido. Podría ser que el flujo de la menstruación se alargue 3 días fuera de los 7 días, o podría ser que haya flujo durante 3 días o más en el periodo de los primeros 11 días después de los 7 días de nidad. En estos casos ella entrará en estado de shawá o sabá y necesitará tener un periodo de 7 días limpios para poder llegar a ser ritualmente pura. Aquí hay personas que no venían y me decían, es que me dura más la nidad, tengo como 2 semanas con la nidad. Ya está sabá.
Ya hay que hacer otro proceso de purificación. Al final de los 7 días limpios, ella se sumerge en la misbet. A la caída del sol queda pura. En el 11º día necesitará presentar sacrificio. O sea, esto es para presentar sacrificio en el templo para su expiación. Al igual que el varón, cuando es purificado de su estado de sap, como ya hemos visto en Levítico 15, del 2 al 15. Cualquier lecho que se acostare todo el tiempo de su flujo será como el lecho de su menstruación, y todo esto en que se sentare quedará impuro, lo mismo que en la impureza de su menstruación. Todo aquel que tocare aquellas cosas quedará impuro, lavará su vestido, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Cuando ella sanare de su flujo, contará para sí 7 días, después quedará pura. O sea, después que se le cabe, 7 días contará. Al 8º día tomará para sí 2 tórtolas, 2 palominos, los traerá al Cohen a la entrada de la tienda de asignación. La mujer que tenía flujo de sangre tenía 12 años, siendo Sabá. ¿Siendo qué? Sawá. Y solamente quien lo puede eliminar, Shawá. Mashiach. ¿Y cuál es la muestra de eliminación del Shabbat? Del Sabá. Los tzitziot, el borde de su manto. ¿Y qué expresa el borde de su manto? Los mitzvot. Que Mashiach, si me amáis, guardad mi mandamiento. Inmediatamente usted comienza por el Ruach HaKodesh a guardar los mandamientos del Mashiach. Su Sabá, Shawá del Ruach, es como si usted le agarrara el borde del manto al Mashiach y será curado. Israel será curada y todo la casa de Judá tiene Shawá porque todavía no entiende que su impureza emana por la sangre del Mashiach que se mantiene viva. Al final de los 7 milenios, ellos sabrán quién es que viene con sanidad en el borde de sus alas, en el borde de su tzitziot. Tuvo que presentar sacrificio. Esto nos indica que esa impureza vino sobrenaturalmente por el pecado, muy probablemente de ámbito sexual de la mujer. Cuando una mujer tiene una extensión de su unidad más de 3 días, hay que ver si sus antepasados o ella misma hizo un pecado y que no se ha arrepentido sexual. Remez, la condición de la casa de Yahudá es tener flujo de sangre, como se ve reflejado en el Sot, el secreto de un evento que sucedió durante el ministerio de nuestro Mashiach. Matillahu 9:20. Una mujer había tenido flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás y tocó los tzitziot de su talit, pues ella se dijo a sí misma: si solo pudiera tocar los tzitzit, seré sanada. Y Yahushua, volviéndose, la vio y dijo: ten ánimo, hija, tu emuná te ha sanado. Y quedó sana al instante. Cuando Yahushua llegó a la casa del oficial, vio a la gente que tocaba flauta. ¿Qué está en relación con ella? La restauración de Israel. Porque en el momento que fue sanada la Sabá, o sea, la casa de Judá, de su sangre del Mashiach, por no aceptar que ellos dijeron: su sangre sobre nosotros, quedó sobre ellos Sabá. Y tienen que tocar al Mashiach. En el momento
En el mismo momento en que tiene que resucitar a una niña. Y dijo, todo fuera, la niña no está muerta, solo está durmiendo. Seremos como los que sueñan. Efraín ahora viene. Solo está durmiendo y ellos se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó a la niña y le de la mano y ella se levantó. En Marcos 5:41 dice, la tomó de la mano y le dijo, Talita cumí. ¿Qué significa? Dice según la traducción Reina Valera, niña, levántate. Pero Talita cumí no significa exactamente niña, levántate. Significa tienda pequeña, talita, talit, el femenino de talit, talita, tienda pequeña, levántate hacia mí. Niña, levántate sería Yalda Kumi. Yalda Kumi o Yalda Kumi. Niña, levántate. Aquí hay una clave detrás de esta expresión. La niña representa la tienda pequeña que fue esparcida por las naciones y que debe ser resucitada de los huesos secos. Aleluya. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 15:30. Y el Cohen ofrecerá uno para ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. Y el Cohen hará expiación por ella ante Yahweh a causa del flujo de su impureza. El Cohen. Este tiene que ser un Cohen especial. El Cohen que le agarren los ipsiot. Por los misbot que emanan del Cohen, del verdadero. Cualquier rabino secular que hubiera visto a esta mujer y le haya tocado, eso hace que el Cohen se impurifique y todo el pueblo tenga que darle una sentencia de apedreamiento por impurificar a un rabino. Pero como ella sabía que era Mashiach, estaba segura que era el Mashiach, quiere decir que la casa de Judá va a identificar al Mashiach y me mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como lloran a un hijo primogénito. Y separaré a los hijos de Israel de su impureza para que no mueran por su impureza cuando contaminen mi Mizcán que está en medio de ellos. Esta es la Torá respecto del que padece flujo y de aquel que quien sale es polución, de tal modo que no se contaminen con ella, y de aquella que está indispuesta por la menstruación, y de aquel que tenga flujo, sea varón o hembra, y de aquel que se acueste con mujer impura. Y después de haber relatado un mensaje de la Torá, un fragmento de la Torá, decimos, Hasad, Benihased, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá, ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, aleluya. El Ruah vive, el Ruah está aquí. Bendito sea su nombre.